mucha gente nos ha preguntado que cómo ves tú pues este tema, ¿no? Que aborda el destino, si realmente existe, si las casualidades también existen. Entonces, bueno, ahí te lanzo la primera piedra a tu tejado, ¿no? Destino, ¿existe? ¿No existe? No existe. Bueno, para eso a mí me gusta explicar el plan prenatal, es decir, el plan de vida antes de nosotros venir aquí en la Tierra. Ahí, evidentemente, vamos a trazar un mapa de existencia que os aseguro de verdad que es un trabajo arduo, complicado, complejo, no complicado porque sea la complicación humana, pero sí vamos a establecer en ese grupo de teatro, yo siempre digo como, no sé si habéis visto alguna vez antes de hacer una película, ¿no? Como estos guiones que se establecen como esa primera toma entre los actores, que cada uno pues toma un guión y hace como una especie de práctica. Pues os aseguro que eso existe en esas mesas redondas blancas en los que vamos a saber un poco y a establecer qué personaje yo voy a ser en esta escuela llamada Tierra y por lo tanto qué mapa de existencia y qué elecciones yo voy a tener desde mi cuerpo, y os aseguro que vamos cambiando de cuerpo, vamos eligiendo, sí que es verdad que hay un patrón en el alma que la mayoría de veces somos pues, masculino o femenino, el alma es neutra, no existe para ello, pero sí que vamos a establecer quiénes van a ser nuestros padres, dónde vamos a vivir, qué profesión o qué misiones vamos a tener, y de ahí sí que es verdad que existe mucho libre albedrío. Cuando venimos nosotros aquí lo hacemos como una especie de contrato, en una cláusula, así como la ley del olvido, o sea, vamos a olvidar quiénes somos para ir al recuerdo, y también la ley del libre albedrío. ¿Qué es la ley del libre albedrío? Es que yo soy responsable absolutamente de cualquier acción y que yo he venido a manejar la energía, o sea, soy manifestador constante de todo aquello que me pueda ocurrir. Por eso yo siempre digo que el futuro lo podemos co-crear, claro. Y que, como me dijo una vez mi guía, esto es como si fuéramos unos pajaritos, ¿no? Con unas ramas de un árbol. Según en qué rama yo elija ponerme, después las posibilidades se van abriendo. Por otra parte, y ahí estaría como ese libre albedrío, por otra parte, si habláramos un poco de lo que conocemos por el destino, hablaríamos de los pactos álmicos, que esto también me refiero otra vez y me voy a esas mesas redondas blancas con ese guión. Entonces, yo a ser profesora de infantil hago como muy de show, ¿no? Para que lo podamos entender desde este plano un poco humano. Entonces, imagínate que tú y yo somos esa familia álmica, ya explicaremos lo que es una familia álmica, pero como un grupo de teatro, y quedamos en que tú y yo tenemos un patrón, o sea, tú tienes un patrón X que tienes que trabajar, unos deberes álmicos, y yo también. Voy a poner el ejemplo en que yo soy una persona, un patrón de mi personalidad álmico, que soy muy sumisa, que me cuesta mucho decir que no, que siempre estoy como adecuándome mucho al otro, y que tú eres una parte como más autoritaria, ¿no? Como que te gusta mucho el control. Y tú y yo vamos a quedar en una edad en concreto, ¿sí? Si hablamos de vínculos, pues imagínate de pareja, ¿no? Imagínate que tú y yo hablamos y decimos, vale, pues a los 33, 35 vamos a quedar, la relación va a ser un poco ardua porque somos los opuestos, y será a través del opuesto, que tú y yo vamos a establecer, o sea, defecto y exceso, ¿no? Cuando hay algo que trabajar, un defecto de que yo no me quiero, un exceso de un alto ego, y dos personas de opuesto se juntan, ¿no? Sí. Entonces tú y yo vamos a tener una relación X y vamos a, aunque sea dificultosa, pero vamos a trabajar y a vernos en el opuesto. Eso es un pacto álmico. Entonces ahí sí que hablaríamos un poco de destino, ¿sí? O puede ser también un pacto álmico la pérdida de un hijo a una edad en concreto. ¿Sí? Pero claro, si seguimos con el hilo de que yo te estoy contando esta historia de que tú y yo quedamos en ese pacto álmico, también se puede co-crear, o en el libre albedrío yo voy a siempre a traer de alguna manera patrones que van a ser siempre muy autoritarios, ya desde mi papá o desde mi mamá, ciertos jefes que me van a enseñar constantemente lo que mi alma ha venido a aprender. ¿Sí? Ese deber álmico de amarme a mí misma, ¿sí? Decir que no. Si yo esto lo aprendo antes de mis 33, mis 34, de ese tiempo, ¿no? De que tú y yo quedemos para tener una relación, y veo que y tomo conciencia de que nadie es la víctima, de que realmente soy yo, ¿no? Que la vida me está enseñando muchas lecciones. ¿A través de qué? A través de maestros, a través de personas, ya sean jefes, ya sean amigos, ya sean padres, y yo ahí tengo un cambio, una transformación. Tú y yo
eso ya no va a ser necesario que tengamos Ese esa punto. relación, sino que claro, al sanar algo se va a abrir otra relación distinta en la que voy a seguir trabajando porque estoy constantemente trabajando, ¿no? Entonces imaginaos como esa línea de vida pues marcada con algunos pactos álmicos. Cuando son muertes es un pacto álmico muy tremendo porque evidentemente ahí sí que el alma ha venido a transformar un área en concreto que es la espiritualidad. Yo usaría un podcast de 2 horas porque claro, para explicar todo esto aquí venimos a trabajar un área en concreto, de esa área en concreto, por ejemplo, la salud, ¿no? Sí. O el área laboral o el área económica, ¿sí? De ahí hay muchos matices. Pero cuando una mamá o un papá pierde un hijo con 3, 4 años, ahí sí que hay un pacto álmico muy tremendo porque lo que vamos a ver ahí es que hay una transformación espiritual. Es decir, imaginaos, ¿no? Que el alma tiene un patrón que no ha ido transversalmente mucho más allá, ¿no? No ha trabajado esa espiritualidad, sino que se ha quedado más racionalmente en el sufrimiento, y la pérdida de ese hijo lo que le va a hacer, o lo que le va a obligar de alguna manera, es adentrarse a sí mismo y saber que hay algo más allá y que la muerte no existe, ¿no? Entonces, esos pactos álmicos, muchas veces en consultas me dicen los espíritus, recuérdale en el pacto preálmico, ¿no? En esas mesas, que daba igual quién se fuera, pero que es importante que la mamá, ¿no? Se quede aquí y haga las prácticas en la tierra y yo me quede allí y de alguna manera le vaya inspirando para que vaya ayudando a los demás, porque constantemente estamos aprendiendo. Entonces sí hay pactos álmicos, pero yo sí que os diría a todos que somos los grandes co-creadores y que yo puedo co-crear. A medida que yo voy conociéndome muchísimo más y voy viendo posibilidades de que lo que le envío al universo así se me es dado, claro, porque si yo le agradezco constantemente al universo cualquier cosa, el universo me va a escuchar y me va a dar más cosas para que yo esté agradecido o agradecida.